Gracias, paz y salud en este hermoso día que hizo el Señor. Este es su programa Periscopio. Hoy con el tema la tentación, primera parte. Y bendecimos a todos aquellos que de una u otra manera se están conectando en este momento. Así que la gracia, la paz y la salud del Eterno sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Bendecimos a todos aquellos que se están conectando y se van a conectar. Este es un programa interesante. Lo que nadie se atreve a hablar, lo que la gente tiene miedo, por lo que dirán, por el que dirán, o por no cerrarse puertas, lo vamos a hablar aquí, porque en este programa el púlpito se detiene. Y este programa está orientado a la edificación, instrucción, educación, formación en las escrituras del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Yeshua Yamashiach en el Eterno. Así que bendecimos la vida de cada uno de los que se están conectando y ya en breve vamos a empezar a iniciar este programa que tiene que ver con la tentación. Este es un programa en vivo. Estamos en vivo. Así que no se desespere. Vamos a tocar todos los tópicos habidos y por haber. Y nosotros en esta primera entrega queremos que usted tenga paciencia. Yo sé que mucha gente está esperando que aquí se diga qué fue lo que pasó con Eva. Tranquilo, quietos. Vamos a explicarlo a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Y bendecimos a todos aquellos que se están conectando, a los que se van a conectar más tarde, a los que se van a conectar en los próximos días, a los que se van a conectar en las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. Saludos a todos. Y en esta primera entrega, la tentación, primera parte, ¿qué fue lo que pasó? Lo que no te explicaron en el instituto bíblico, lo que no te explicaron en el seminario, lo que muchas veces hay miedo de decirlo desde el púlpito y otras veces la gente no quiere decir las cosas como son. Quiero aclarar en este tema, recuerde, le pido paciencia, tenga paciencia, no se desespere. Lo que no se diga en el día de hoy se dirá en los próximos programas. Porque no vamos a hacer un solo programa de la tentación. Si Dios, si el Eterno nos lo permite, vamos a dividir en varias entregas este tema de la tentación. Pero tenemos que iniciar por los orígenes. Y en esta primera parte quiero hacer una aclaración con respecto a Génesis 3. Génesis 3. Las narraciones de la creación y la tentación en los primeros capítulos de Génesis hay diferentes opiniones y voy a decir cuáles son las opiniones que existen respecto a las narraciones de los primeros capítulos del Génesis, especialmente esta narración del capítulo 3 del libro de Génesis. Oiga las opiniones primero. Yo no quiero asumir una posición, aclaro, dogmática, legalista, religiosa, ni siquiera una posición conciliar denominacional o fundamentalista, sino dilucidar el texto. En el programa de hoy lo que queremos es hablar del texto, la tentación. Algunos consideran que el capítulo 3 de Génesis, oiga las opiniones, lo consideran una fábula porque los animales no hablan. O sea, oiga, Dios no estableció que los animales hablaran. Tenga eso pendiente. La constitución animal no está diseñada para que hablen. Los loros y los papagayos y los guacamayos lo que emiten son sonidos, pero no hablan. Los animales no hablan. Los animales no tienen caja torácica para hablar, entre otras estructuras de la fonación. Entonces, algunos consideran, número uno, que este relato del capítulo 3 de Génesis es una fábula ficticia de una narración de algo que ocurrió
donde nadie estuvo presente, nadie vio nada. Y aparece escrito, una fábula ficticia. Algunos eruditos neoevangélicos, neoortodoxos, eruditos modernistas, exégetas, biblistas, consideran que esto es una fábula ficticia. Otros dicen que es una metáfora poética, que el capítulo 3 de Génesis es una metáfora poética. Otros dicen que no es una metáfora poética. La cuarta opinión es que el capítulo 3 de Génesis algunos consideran que es un mito. Recuerde, el mito no quiere decir que es mentira, sino que envuelve un mensaje en el trasfondo que se quiere transmitir, una realidad que se quiere transmitir, una realidad viviente, espiritual, práctica. La quinta teoría es que algunos consideran el capítulo 3 una leyenda. En sexto lugar, otros consideran que es un registro de un evento histórico real y literal. Oiga, hay una corriente que dice que la culebra, la serpiente, habló. Un registro de un evento histórico real y literal. La otra corriente es, la número 7, es que es una narrativa histórica clara. Una narrativa histórica clara. La número 8 es que algunos consideran que el capítulo 3 de Génesis son interpretaciones figurativas, alegóricas, liberales, etcétera, etcétera. La posición número 9 acerca del capítulo 3 de Génesis es que algunos opinan que nadie tiene derecho a sostener que estos versos sean interpretados figurativamente. Eso es una posición, una escuela que dice que esos textos no pueden ser interpretados figurativamente. Otros dicen, oiga esto, hay una escuela que dice que Dios maldice a la serpiente y por lo tanto Dios no puede maldecir mitos. Dios no maldice metáforas. Dios no maldice abstracciones, sino que Dios maldice criaturas históricas reales. Eso es una escuela. Estoy presentando las diferentes opiniones. Otros dicen, ¿verdad? Que, repito, una posición es que en el relato Dios maldice a la serpiente y Dios no maldice mitos, Dios no maldice metáforas, Dios no maldice abstracciones, sino criaturas históricas reales. Y está la posición, que es una posición equilibrada en cuanto a la narrativa y al estilo literario que se usa en el capítulo 3 de Génesis, que es una figura que nace en Mesopotamia, en Sumeria, y se desarrolla a lo largo de Mesopotamia, luego pasa a Egipto, luego los griegos la toman. Es una figura que se llama el merismo, que no lo voy a definir hoy. El merismo, que es una mezcla de una enseñanza llena de fábulas con metáfora y prosopopeya. El merismo, esa es una posición que es la más equilibrada porque no niega los hechos, sino que expresa en sentido figurado, ¿verdad? Y también en sentido práctico lo que ocurrió en el huerto del Edén. Ahora bien, cuando el hombre en el huerto del Edén es creado, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Señores, ¿y cuántas teologías se han derivado de esta imago Dei, de esta imagen de Dios? Y respetando las opiniones de los libros, de los institutos, de las academias, de las escuelas, oiga, cuando la Biblia habla de que Dios puso su imagen en el hombre, a usted y a mí nos enseñaron que solamente era intelecto, sentimientos y voluntad. Así de sencillo, para salir del paso, corriendo, sin estudiar, sin analizar, sin profundizar, sin hurgar, porque a la gente le gustan las cosas expreso. La gente no le gusta sacrificarse estudiando, profundizando, analizando. Le gustan las cosas microwave y ya. No. Imagen de Dios abarca 8 facultades. Tome nota.
que diferencian al ser humano del animal y que constituyen la base de su espiritualidad. Cuando la Biblia habla de imagen de Dios en el hombre, Dios puso en el hombre 8 facultades, que las voy a definir ahora, que diferencian al ser humano del animal y que constituyen la base de su espiritualidad. ¿Cuáles son esas 8 facultades? Las voy a mencionar: conciencia, autonomía, habilidad de usar la razón y la lógica, diga bien, creatividad, función ejecutiva, valores, funciones extrasensoriales, y en octavo lugar está la llamada autoestima. Esas 8 facultades Dios las puso cuando creó al hombre, estableciendo la imagen de él en el hombre. Entonces, la primera función que Dios establece, tenga paciencia, no se desespere, tenemos que establecer toda la base de lo que fue la creación original. Dios le pasa y crea al hombre, le transmite, le transfiere, lo hace con 8 facultades. La primera, conciencia. La conciencia es lo que te da la habilidad de discernimiento, de reflexión, de entendimiento. Conciencia es darse cuenta de las cosas que suceden. O sea, usted como persona se puede colocar como un observador de sí mismo, de su medio ambiente, de su público, de sus circunstancias, de su atmósfera, de su conducta y de las imágenes que pasan por su mente, sea del pasado, sea del presente o sea del futuro. Primera facultad, conciencia. La segunda facultad que Dios puso en el hombre fue autonomía. ¿Qué es autonomía? Es la potestad de gobierno, señorío y albedrío que Dios puso en el hombre. Y en esto, sin estar desconectado del Eterno, Dios le da la libertad al hombre para tomar decisiones por encima del instinto de los animales y de la programación de la naturaleza. Oiga bien, por encima del instinto animal, pero nunca de Dios, y de la programación de la naturaleza, de la programación social. Tercera facultad, Dios le puso al hombre habilidad de usar la razón y la lógica. Dios puso en el hombre la habilidad de usar la razón y la lógica. La habilidad de razonar del hombre es esencial en su tarea de dominio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la lógica es esencial ¿para qué? Para la comunicación, para las ciencias, para las matemáticas, la filosofía, la teología y así sucesivamente. Sin embargo, el Eterno nunca tuvo la intención de que la razón humana fuera utilizada independientemente de la revelación especial de Él. Nunca fue la intención del Eterno. Nunca. Al hombre le fueron dadas capacidades de razonamiento. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios, para entender la palabra de Dios, para llevar a efecto los mandamientos de Dios y para crear obedientemente una civilización que amara a Dios, que amara al Eterno por toda la tierra. Número 4, la cuarta facultad que el Eterno le proveyó al hombre fue creatividad. La creatividad tiene que ver con la imaginación, con la intuición, con ser ingenioso. Es la capacidad de introducir nuevos esquemas en la forma de hacer las cosas, particularmente en el arte, aún en la misma religión, en la tecnología, en las artes, en la ciencia, etcétera, etcétera. Por eso cuando usted ve gente que está hablando las mismas lenguas, esas lenguas son repetitivas, mecánicas, jerigonzas e inventadas, porque el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesha, es infinita y Él da diversos, variados, alternados géneros de lengua. Esa gente que repite lo mismo como jerigonza, mecánico, inventadas, aprendidas, ensayadas. Esa gente lo que quieren es impresionar para hacer creer que son más espirituales que otros. Pero ese no es el tema. De ese tema vamos a hablar. En el futuro. Ahora, la quinta función que Dios puso en el hombre fue la función ejecutiva, que son las capacidades administrativas y directivas. O sea, asumir el comportamiento adecuado en función de las circunstancias. Un administrador tiene que estar preparado para lo imprevisto, para lo impredecible y decidir en cada caso la salida que sea más conveniente.
Por eso es que la computadora y el instinto animal solo pueden manejar las cosas que son predecibles. Porque la función ejecutiva es la capacidad de enfrentar lo impredecible, lo impronosticable, lo inimaginable. En sexto lugar, la sexta facultad que Dios puso en el ser humano fueron funciones extrasensoriales. Y aquí eso es un terreno que entra en lo que está más allá. Inclusive usted, sin darse cuenta, usted dice: ay, tengo como un presentimiento, ay, yo siento como que va a pasar algo, ay, tengo la percepción de que algo bueno viene, algo, o sea bueno o sea malo, usted percibe. Y esas son funciones extrasensoriales. Es el manejo de imágenes o impulsos mentales fuera de las facultades ordinarias de nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, imparte en el hombre estas facultades, vamos a aclarar, porque hay mucha confusión. Adán, para hablar con el Eterno, no tenía que abrir la boca. Por lo tanto, Adán tenía la función telepática. O sea, en Adán había telepatía. ¿Por qué? Porque cuando Dios le hablaba, él recibía, sin tener que abrir su boca. Lo recibía en su espíritu, lo recibía en su mente, lo recibía en su intelecto. Repito, funciones extrasensoriales, manejo de imágenes o impulsos mentales fuera de las facultades ordinarias de nuestro sistema nervioso central. Sepa usted que las agencias americanas y de Europa, Estados Unidos, Francia, Rusia, Alemania, China, Japón, aún de Corea, de Norcorea y otros países, utilizan las funciones extrasensoriales para descubrir y averiguar asuntos que por otra vía son difíciles de averiguar. Y es muy probable que el hombre originalmente tuvo estas facultades extrasensoriales de telepatía, de abstraer, y las perdió con la caída. Es igual que los dones del Espíritu Santo o la actividad misma satánica, que activan esas facultades perdidas. ¿Y por qué digo Espíritu Santo y actividad satánica? Porque ambas están en un mundo paralelo y ambas activan facultades que bajo efectos normales no son posibles. No estamos aquí hablando, ojo, no estamos aquí hablando de reencarnación ni de viaje astral. Estamos totalmente opuestos a eso. Para eso no existe ninguna base confiable. Y en octavo lugar, la octava facultad es la autoestima, que es la percepción de sí mismo y del rol que uno desempeña ante los demás. Entonces, la autoestima es afectada por los tres sentimientos de la naturaleza caída del hombre. El hombre en el huerto del Edén, al caer, no fue que se cayó de ningún sitio. Es un término teológico, filosófico, para hablar de su degradación de las facultades que tenía. El hombre, cuando peca, ¿qué siente? Siente vergüenza, siente miedo y siente culpa. Vergüenza, miedo y culpa. Entonces, este hombre creado por el Eterno es cualitativamente diferente al animal más avanzado, y esta diferencia reside en su espiritualidad. Ahora, resumiendo y adelantando, porque el programa de hoy va a ser bastante corto, es la primera parte, es una parte introductoria. La gente, cuando le preguntan que cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva, desobediencia, ¿sabe que es fácil salir del paso? Desobediencia. No, un momentico, desobediencia. Vamos, antes de la desobediencia, vamos a desarrollar, si usted me lo permite, si usted tiene paciencia, en esta primera entrega, antes de la desobediencia, hubieron otros pecados que se cometieron y que ya mis estudiantes, mis alumnos, en academia, en escuelas, en universidades, han recibido esta clase. Los voy a mencionar, luego los voy a ir desarrollando. Antes del hombre cometer el pecado de la desobediencia, el ser humano cometer el pecado de la desobediencia, el primer pecado que cometió el hombre fue incredulidad. Incredulidad fue el primer pecado. El segundo pecado fue la duda.
El tercer pecado fue la desconfianza o falta de fe. El cuarto pecado fue la vacilación o doble ánimo, que está conectada con las anteriores. El quinto pecado fue la suspicacia para con el Eterno. El sexto pecado fue la concupiscencia. La concupiscencia, el deseo malo, el deseo torcido, el deseo desviado, el deseo fuera de lo recto. Y luego de estos 6 pecados, de incredulidad, duda, desconfianza, que es falta de fe, vacilación, que es doble ánimo, suspicacia, concupiscencia, que es el deseo malo, vino el pecado de la desobediencia. No se desespere, que los vamos a ir desarrollando en este programa y en los programas venideros. Vamos a desglosarlo, vamos a desmenuzarlo y lo vamos a hacer conforme al texto, sin dogmatismo, sin posiciones religiosas ni denominacionales, no, a la luz del texto. Ahora, cuando el hombre desobedece, el hombre en su desobediencia comete 7 pecados capitales más. En ese momento, pecados capitales. Y es interesante que estos pecados ahora, de lo individual, pasaron a ser grupales. Un trío. No se asusten, tranquilos. Los 7 pecados cometidos por Adán, por Eva y por Satanás, porque recuerden, la serpiente es una personificación. Hay que saber diferenciar personajes de personas, de personificación. Si usted no está claro con eso, le invito a estudiar cuál es la diferencia. La serpiente es una personificación satánica del mal. Entonces, ¿cuáles fueron esos 7 pecados después de la desobediencia? Los voy a mencionar solamente. En programas sucesivos los voy a ir desarrollando con el tema de la tentación. Los 7 pecados fueron traición, transgresión, conspiración, rebelión, sublevación, lujuria voluptiva de la carne con lascivia y adulterio espiritual. Lo voy a volver a mencionar. Después de la desobediencia se cometieron, junto a la desobediencia, concomitantemente 7 pecados. Número 1, traición. ¿Qué es traición? Es una deslealtad con engaño. Número 2, transgresión. ¿Qué es transgresión? Es una desobediencia con violación de los códigos establecidos por el Eterno. Número 3, conspiración, que es un complot en conjunto con connivencia. Número 4, rebelión, que es un alzamiento con revuelta. Y fíjese, siempre que hay rebelión hay un trío en las escrituras. Hay un modelo de trío. Adán, Eva, Satanás. Fíjese. Datán, Coré y Abirán contra Moisés. Zambalá, Tobías y Gesén contra los hombres de Dios. Siempre. Contra Jesucristo. Oiga, el Sanedrín, el Imperio Romano y Judas. Siempre que hay una rebelión, porque el rebelde no quiere rebelarse solo. El rebelde busca compañía. Atención, pastores, atención, mujeres. Los rebeldes bochinchan y chismean en tu congregación para dividirte la iglesia. Y lo hacen por teléfono, lo hacen en reuniones clandestinas. Oiga, por encima de la autoridad pastoral. Pero ese no es el tema. Pero hubo rebelión. El cuarto pecado que se cometió fue rebelión. Y siempre que hay rebelión en la Biblia, hay un trío. Téngalo pendiente, hay un trío. Cuando estemos tratando los espíritus de rebelión, que vamos a empezar por el espíritu de Caín y vamos a terminar por el espíritu de los nicolaítas en Apocalipsis. Ese es un tema que nos va a tomar varias semanas, si el Eterno nos los concede. Usted va a ver las características, porque cuando se habla de espíritus hay un mal concepto. La gente cree que son fantasmas volando, y los espíritus no son fantasmas volando. No estoy diciendo que no existen los demonios, no estoy diciendo que no existen los espíritus inmundos, yo no estoy diciendo que no existen los espíritus malignos, pero existen patrones de conducta que le dan lugar a lo malo, que le dan lugar al diablo, que le dan lugar a demonios, que le dan lugar a espíritus inmundos que se manifiesten en la vida, oiga esto, en la vida de los llamados creyentes. El quinto pecado, sublevación. ¿Y qué es sublevación? Insurrección indignante. Sublevación es insurrección indignante. Sexto pecado cometido en el huerto del Edén,
Lujuria volutiva de la carne con lascivia. Y ahí me tengo que detener en el futuro, porque voy a tratar algo que todo el mundo tiene miedo por el que dirán de tratarlo. Hay un temor, porque la opinión del otro es la que vale. Y conociendo una realidad que todavía en el siglo XXI se repite en todas las organizaciones religiosas, aún en el gobierno, en la política, en los concilios, en las denominaciones, en las redes apostólicas, en las iglesias. Porque el que no tiene dinga, tiene mandinga. El sexto pecado cometido, no voy a especificar cuál fue, pero espera el programa, porque hoy estamos dando la introducción, hoy estamos abriendo el apetito. Sexto pecado cometido, lujuria volutiva de la carne con lascivia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso no fue que se fueron en blanco. No se fueron en blanco, mi hermano. Vamos a ser más serios. Hay un pecado que se está repitiendo desde el huerto del Edén y que se sigue repitiendo. Y que las iglesias no quieren hablar de eso. Entonces, pero el que comete ese pecado, que es tremendo, lo destituyen, lo destutanan y Dios los perdona. Pero usted no lo perdona. Usted solamente quiere que lo perdone cuando es usted que lo comete. Cuando es el otro que lo comete, usted quiere que lo hundan, que lo entierren, que lo destruyan, que lo desbaraten, que lo aniquilen, que le corten el pescuezo. Pero cuando es usted o un hijo suyo o una hija suya, usted pide misericordia, usted pide compasión, usted pide piedad, porque hasta que usted no se pone en los zapatos del otro, usted no sabe cómo se le echa el agua al coco. El séptimo pecado cometido fue adulterio espiritual, que es perversión corrompida, Lo repito, los 7 pecados cometidos después de la desobediencia. Tenga paciencia. Este programa no es para gente desesperada. 7 pecados cometidos por Adán, Eva y Satanás. Lo voy a mencionar. Número 1, traición, deslealtad con engaño. Número 2, transgresión, desobediencia con violación. Número 3, conspiración, complot con connivencia. Número 4, rebelión, ¿verdad? El trío, alzamiento con revuelta. Número 5, sublevación, insurrección indignante. Número 6, lujuria volutiva de la carne con lascivia compulsiva de los ojos. Ahí, en el huerto del Edén, se cometió un acto obsceno, impúdico, consumado. Que nadie quiere hablar de eso. Los teólogos tienen miedo de hablar, pero aquí lo vamos a hablar porque aquí el púlpito se detiene. Y bendigo a Facebook, bendigo a Mark Zuckerberg, te bendigo. Hachem te bendiga. Y pecado número 7, adulterio espiritual. Perversión corrompida. Ahora, nosotros como creyentes, hay tópicos que deberíamos considerar en esta porción de la escritura de Génesis capítulo 3. Primero, el método de la tentación. El método. Hay un método de la tentación. Y oiga esto, si usted quiere tome nota porque lo voy a desglosar y lo voy a desmenuzar cada punto de esto. ¿Cuándo llega la tentación? ¿Cómo llega la tentación? ¿Cómo se presenta la tentación? Vamos a ir directo, a ser puntuales, sin hablar del pasado. Lo primero es que se presentan deseos carnales lujuriosos, producto de malos hábitos del pasado, que no fueron tratados, no fueron confrontados, no fueron, ¿verdad?, soltados para su sanación. Existen capítulos abiertos en la persona que no se han cerrado y deben de cerrarlo. Número 2, la tentación llega por placer y gratificación instantánea. Cuando el ser humano quiere placer y gratificación instantánea, hay tentación. Número 3, necesidades físicas o biológicas. Sí, el enemigo, cuando tú tienes necesidades físicas o biológicas, él te va a tentar. Jesús tenía hambre y lo tentó. Cuarto, necesidades emocionales y afectivas. Necesidades emocionales y afectivas. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de todas las necesidades, pero a usted le está llegando a la mente, ¿sabe cuál? Sí, usted lo sabe, o sea, no, por favor, no se engañe. La necesidad sexual, que muchos quieren tapar el sol con un dedo. Y el sexo fue creado por Dios y Dios no se avergonzó de crear el sexo. ¿Por qué usted tiene que avergonzarse de hablar de eso? Cuando el hombre tiene o la mujer tiene necesidades sexuales, mi hermano, es un arma que se le pone al enemigo para que caiga en tentación.
Por eso la palabra del Señor, esas necesidades sensuales, sexuales, eróticas, no son de la carne, son del cuerpo. Son necesidades emocionales. La libido, cuando está alta, necesita ser descargada por las vías correctas. Por lo tanto, cuando una pareja tiene relación sexual, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Ruach HaKodesh, porque se está cumpliendo un mandamiento. El hombre cumple el deber conyugal y la mujer cumpla el deber conyugal. No se nieguen el uno al otro. Eso de negación, eso es satánico. Quinto, necesidades mentales. Sexto, necesidades espirituales. 7, carencias. Carencias. Siempre el enemigo, cuando tú careces de algo que tú anhelas, va a tentarte por ahí. 8, urgencias. Urgencias. Entre otras que vamos a tratar. Entonces, el método de la tentación es importante. Ahora bien, la respuesta bíblica que damos al ataque satánico debe ser la respuesta adecuada, debe ser la respuesta correcta. Cuando uno examina cuidadosamente el método satánico de tentación de Eva, usted se va a dar cuenta que esto no fue así al azar, esto fue premeditado, esto fue cuidadosamente planificado, con premeditación, alevosía, inteligencia y astucia. Lo que todo indica es una cuidadosa estrategia por parte de Satanás. Primero, Satanás dirige su ataque sobre el punto más vulnerable. No porque sea la mujer, sino porque el mandamiento fue dado al hombre. Y la constitución de Eva no era inferior a la de Adán. Porque Eva fue creada con igual jerarquía que Adán, pero en un rol de sumisión y de cuidado. Pero con igual jerarquía, que conste. Dios no puso nunca el hombre por encima de la mujer. Pero la mujer fue embaucada. ¿Qué es embaucada? La mujer, sus sentidos fueron nublados, fue atraída, fue engatusada, fue engañada, fue embobada. Segundo, Satanás no abordó a Adán directamente, pero usó a Eva como su herramienta para causar que Adán, el líder, la cabeza pactal, la cabeza del pacto, cayera. ¿Por qué? Porque Satanás quería que los roles se invirtieran. Pero ya detallaré más adelante de esto, porque recordemos 2 Corintios capítulo 11, 14, dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Recuerde cómo tentó a Cristo en el desierto, pero fracasó. Entonces, tercero, Satanás se abordó a Eva cuando ella estaba cerca del árbol. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Shaul le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Por eso Satanás se abordó a Eva cuando ella estaba cerca del árbol. En el versículo 6 dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer y placentero a los ojos. Placentero a los ojos. Ella podía ver el fruto de donde estaba. Note usted lo siguiente. 3 cosas importantes aquí. Satanás ataca cuando puede tomar total ventaja de la codicia de los ojos. Repito, Satanás ataca cuando puede tomar total ventaja de la codicia de los ojos. Ataca también cerca del árbol para hacer que coma del fruto rápidamente una vez que su mente esté engañada. Y tercero, Satanás ataca con astucia como un hábil vendedor de puerta en puerta para que no le dé tiempo a nada. Entonces, al presentarle el caso a Eva cerca del árbol, Eva puede moverse, oiga bien, desde el pensamiento, porque hubo un razonamiento, hubo un cálculo mental en Eva, un pensamiento de maldad. Eva se puede mover del pensamiento de maldad al hecho de maldad sin tener tiempo de reconsiderar su decisión. ¿Por qué? Porque Satanás en la tentación, en su estrategia, en su artimaña, él no quiere que tengas tiempo para cambiar la opinión o para que tengas una segunda oportunidad. Y hay 4 aspectos que existen que debemos notar en cuanto al ofrecimiento de Satanás a Eva.
El primer aspecto es que Satanás le ofreció a Eva gratificación instantánea. ¿Cómo? El día que comas de él serán abiertos tus ojos. Gratificación instantánea. O sea, él le hizo creer a Eva que ella podía comer del fruto, ¿verdad? Separada de Dios, aparte de Dios, y que ese fruto la iba a bendecir. Eso es brujería, eso es hechicería, eso es satanismo. En otras palabras, ella le dijo a Eva: Eva, tú estás en control de la bendición y no es Dios que está en control. Tú puedes tener tus ojos abiertos y ser como Dios este mismo día. En otras palabras, o sea, toda la idea de obtener gratificación instantánea desobedeciendo la ley de Dios, en la filosofía de la mente satánica, se la traspasó al pensamiento a Eva. Segundo, Satanás le dijo a Eva que sus ojos serían abiertos. En otras palabras, Eva, no seas tan limitada en tu conocimiento, no seas tan limitada en tu entendimiento, no seas tan limitada en tu percepción. Aquí está la oportunidad, Eva, para expandir y ensanchar tu conciencia, tu prestigio, tu fama. No te conformes, Eva, con ese conocimiento finito que tienes, cuando puedes obtener mucho más solo comiendo del fruto. Tercero, Satanás entonces le dijo a Eva por qué sus ojos serían abiertos. Le dijo: seréis como Dios. Seréis como Dios. Parecido a Satanás antes de la caída. Y dice: subiré y seré semejante al Santísimo, al Altísimo. O sea, que Satanás le quiso inculcar a Eva que la senda al dominio y la bendición no es a través de la obediencia a Dios y su ley y su palabra, sino yendo más allá de su condición de criatura y finitud. Por eso en Isaías 14:14, aunque muchos dicen que no se refiere a eso, pero los tengo que mencionar aquí, Satanás cayó porque quiso ser semejante al Altísimo. Note usted que Satanás coloca ante Eva 7 propuestas blasfemas. 7 propuestas blasfemas. Tome nota, Satanás le propone a Eva 7 propuestas blasfemas. Primera propuesta: seréis como Dios. Segunda propuesta: seréis omnisciente. Tercera propuesta: tendrás igualdad con Dios. Cuarta propuesta: ya no dependerás de Él para recibir y entender significado, ética, rectitud, justicia y verdad. Quinta propuesta: serás autosuficiente. Sexta propuesta: si comes el fruto, serás soberana, igual que Dios, igual que el Creador, igual que el Eterno. Séptimo: entonces, si lo haces, tú tendrás dominio y control total de tu vida y tú serás la que mandes y no Dios. Oiga qué trampa. Oiga qué trampa. Lo cuarto que Satanás le dijo a Eva era que si ella se convertía en alguien como Dios, entonces ella conocería el bien y el mal. Aunque el verbo hebreo conocer tiene tanto un aspecto intelectual como uno experimental. Por eso en el capítulo 4, versículo 1, dice la palabra, dice la Biblia: conoció a Adán a su mujer. Conoció a Adán a su mujer, no fue que le dijo: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte. No, por favor, eso es un eufemismo. Eso se llama eufemismo. Un lenguaje muy ético. Porque por conocerse, ninguna mujer sale embarazada. Eufemismo. Conoció a Adán a su mujer. O sea que hay algo más profundo. Porque incluso la frase conocer el bien y el mal fue usada en el antiguo Egipto como sinónimo del conocimiento que lo incluye todo. El contexto de la declaración de Satanás indica e implica que lo que tenía en mente era principalmente el conocimiento determinativo y ejecutivo por encima de Dios, por encima del Eterno, por encima del Creador. Ahora, ojo, tenga paciencia, no se desespere. La conducta de Eva, yo quiero mencionar aquí las actitudes que debemos evitar. No se preocupe que vamos a llegar a desmenuzar en los programas subsiguientes todo lo que usted está esperando.
No se preocupe que yo tengo el valor de decirlo. Yo lo voy a decir. Lo vamos a decir por aquí porque aquí el púlpito se detiene. La conducta de Eva en las actitudes que debemos evitar. Recordemos que la serpiente fue muy astuta y engañosa. Y él no forzó a Eva a comer del fruto prohibido. Primero, Eva cooperó con el diablo y le permitió dirigirle hacia el pecado. Primero, Eva cooperó con el diablo y le permitió dirigirle hacia el pecado. Note esto. Tenemos que entender cuidadosamente lo que Eva hizo, que la dirigió a la transgresión. Número 2, Eva se envolvió ella misma en un diálogo con el enemigo, Satanás, en sus términos. Oye, consejo, no hable, no converse con el diablo, no converse con demonios, no converse con Satanás. Satanás dirigió el tema central y controló la dirección de la conversación. Por eso cuando usted ve gente conversando con demonios, eso es show montado. Le van a decir que fue Cristo, que Cristo lo hizo. No. En ninguna parte de la palabra Jesús, Yeshua, Hamashia, mandó a que entabláramos una conversación con demonios. Los que hacen esto, oiga bien, son orgullosos, son ególatras, son narcisistas, son pretenciosos, son exhibicionistas. Ellos quieren demostrar un supra mega poder, porque lo de ellos no es proyectar a Cristo, sino proyectar su imagen, proyectar su personalidad, proyectarse ellos mismos, recibir fama, recibir un montón de cosas, y aparentan ser muy espirituales, pero están dejándose usar por un instinto terrenal, carnal, satánico, diabólico e infernal. No se engañen. Los demonios se expulsan. Usted no está llamado a conversar con demonios. No importa quién lo haya hecho. No importa el nombre que sea. Bíblicamente, teológicamente, espiritualmente, ningún hombre o mujer de Dios está llamada a estar conversando con el diablo. Eso es hechicería, eso es brujería. Eso es brujería metida en la iglesia. Satanismo en la iglesia. Pero el ego, señores, son humanos. Que si lo perdonamos, claro, lo perdonamos, porque hay que perdonar. Pero no se engañen, no es que son más santos que usted, no es que tienen más unción que usted, no es que tienen más poder que usted. Están llenos de egolatría, de narcisismo, de hedodismo. Porque en ellos también se manifiestan las obras de la carne, pero de una forma espiritual, disfrazado. Es como cuando alguien odia a alguien. Dice, fulano yo como que a fulano o a fulana, yo no la recibo en mi espíritu. Y lo dice con los ojos cerrados. Mi espíritu rechaza a la hermana tal. Ay, mi espíritu. Y hasta habla lengua. Y dice, y sale con una lengua. Pero es que hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay odio, hay inquina en el corazón. No se engañe. No se engañe. Tenga eso claro. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eva se envolvió ella misma en un diálogo con el enemigo, Satanás, en sus términos. Satanás dirigió el tema central y controló la dirección de la conversación. Tercero, Eva permitió que ella misma fuera tomada hacia territorio impío. La serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Berechit. Génesis o Berechit 3 del 1 al 3. Cuarto, Eva es abordada por una serpiente que habla sobre la palabra de Dios y la cuestiona. Recuerde que estamos estudiando el texto. Si usted se conectó ahora, vea el principio del programa donde presentamos las diversas posturas que hay con respecto a este capítulo. Repito, cuarto, Eva es abordada por una serpiente que habla sobre la palabra de Dios y la cuestiona. Puesto que Eva estaba bajo la autoridad de Adán, debió haber consultado inmediatamente con su marido al ser confrontada por tales circunstancias repugnantes. Cada vez que los creyentes son confrontados por una situación que aún sea cuestionable, la mejor cosa por hacer es dar un paso atrás y buscar el consejo de las escrituras, el consejo pastoral, el consejo ministerial y el consejo de ancianos y de gente sabia. Quinto, Eva en su primera respuesta a la serpiente fue culpable de exagerar el mandamiento original de Dios al decir ni le tocaréis.
Ay, ¿a qué se parece esto? Lo voy a repetir. Eva, en su primera respuesta a la serpiente, fue culpable de exagerar el mandamiento original de Dios al decir, ni le tocaréis. Lo mismo que hace la religión, lo mismo que hacen los dogmas, lo mismo que hace el legalismo. Tienden a exagerar y a poner carga y mandamientos por encima de lo que Dios ha establecido. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ellos le ponen 1000 y tantos mandamientos y obras. Y le dicen que tienen que ser salvos por las obras. En vez de enseñarle que la gracia que hay en ellos es la que los lleva a buenas obras. Sexto, Eva se establece a sí misma como la última autoridad en la interpretación de la realidad. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí están los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ojo, yo quiero que usted se detenga. Yo quiero que usted se detenga. Oiga bien, aquí hay varias preguntas que nos vamos a hacer. Particularmente, este servidor es de opinión. Yo no creo que el Padre haya mandado a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, a morir en una cruz del Calvario porque se comieron una fruta. Eso es inconcebible, eso es inaceptable. Que haya existido un caos por una fruta que Adán y Eva se comieron. Fue algo más terrible. Fue algo más profundo, fue algo catastrófico. Fue algo de dimensiones estelares. Lo voy a repetir, eso es una opinión personal. Usted sigue enseñando que por la fruta Cristo bajó a morir por los pecados del ser humano. Yo lo voy a explicar, lo vamos a explicar. Si el Eterno nos lo permite, vamos a explicar qué fue lo que pasó. Cuando Satanás le dijo a Eva que Dios había mentido, que ella no moriría, estaba claramente contradiciendo lo que Dios había dicho. En el momento en que Satanás llamó a Dios un mentiroso, Eva debió haberle reprendido con un apártate de aquí, Satanás, pero no se lo dijo. En séptimo lugar, Eva se entregó a sí misma a una posición de independencia, una posición de autonomía de Dios, una posición de egolatría, yo puedo hacerlo, una posición de independencia de lo que Dios había dicho, una posición de independencia de la palabra, como está ocurriendo hoy con muchos. Octavo, Eva decidió examinar lo que Dios había dicho y lo que Satanás había dicho y luego tomar una decisión. ¿Qué fue lo que Eva hizo? Que Eva tomó la palabra de Dios y la palabra de Satanás y las colocó en el mismo nivel. Ella creyó que debía ser la autoridad última y juzgar entre las dos posturas que se le habían presentado. Noveno, Eva actuó tanto empírica como racionalista. ¿Cómo fue que actuó empíricamente? En lugar de confiar en la palabra autoritativa de Dios, Eva asumió 8 actitudes erróneas. Decidió estudiar el árbol, miró el árbol, notó que era bueno para comer, agradable a la vista. Eva interpretó la información que reunió con sus sentidos. Eva decidió, basada en esta información, que el árbol era deseable para hacer de uno un sabio. Eva ya había rechazado la palabra de Dios y había asumido que ella existía en un ambiente impersonal no determinado. Y Eva creyó, en octavo lugar, que el único método para obtener la verdad era ir en pos de una misión de recolectar los hechos. En décimo lugar, Eva codició aquello que era ilegal. Ella codició el fruto prohibido. Fijó su mirada en el fruto y contempló cómo se beneficiaría al comer de él. Por eso es que ustedes ven que una gran cantidad de pecado comienza con la codicia de los ojos. ¿Por qué? Porque ustedes conocen las 5 ventanas del alma: la vista, el oído,
el olfato, el gusto y el tacto. Son las 5 ventanas del alma. Y una gran cantidad de pecado comienza con la codicia de los ojos, que está conectada con la visión, con la vista. Y ahí está el adulterio, la infidelidad, la inmoralidad, la fornicación, el robo, la violación, el secuestro, la lascivia, la concupiscencia, la masturbación, la pornografía, la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne. Está el ejemplo de Acán en Josué capítulo 7, 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. David también fue culpable de codiciar con sus ojos. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y oiga, se estaba bañando, o sea, no le percibe, estaba desnuda, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, ya el tipo hizo un cerebro, hizo cocote. Oiga, yo no sé de qué país usted es, pero donde yo nací, dicen, el hombre hizo cocote. En la escuela yo recuerdo que decía, le salió un queso aquí atrás. El queso se le formó aquí atrás. Porque eso no se nota en la cara, eso no se ve. Usted puede estar serio. Y hacer cocote. No se engaña, que fulano es serio. Mentira. Todo el mundo tiene tentaciones. El problema es cómo manejamos las tentaciones. No se engañe. Ya lo hemos expuesto en diferentes programas. El apóstol Juan advirtió a los creyentes a no amar al mundo, diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Y los ojos son el canal, oiga bien, el canal que más utiliza Satanás, el canal que más utiliza el infierno, el canal que más utilizan los demonios, entre la carne, la lujuria, los deseos morbosos y el mundo exterior, para cometer lo que es ilegal en el mundo espiritual. Por eso Eva, Acán y David, el problema de ellos fue poner su mirada fija en lo pecaminoso y fuera de los límites y contemplar los placeres del pecado en la mente. Un principio que no puedo dejar de mencionar: mirar fijamente y con deseo al fruto prohibido y juguetear con el pecado en la mente es suicidio espiritual. Lo voy a repetir. Principio eterno y postulado: mirar fijamente y con deseo al fruto prohibido y juguetear con el pecado en la mente es suicidio espiritual. 2 principios más y concluimos. 11º principio: Eva fue culpable de orgullo pecaminoso. La decisión de Eva de determinar por sí misma lo que era correcto y lo que era incorrecto se hallaba enraizada en el orgullo. Era la cúspide del orgullo y de la arrogancia pensar que ella, una criatura finita, limitada, pudiera ser como el Todopoderoso, como el eterno Creador. Por eso Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. 12º principio: la decisión de Eva de renunciar a la palabra de Dios y tomar su propio camino involucraba incredulidad. ¿Por qué? Porque Eva conocía la palabra de Dios. Eva tenía un entendimiento claro de la provisión de Dios. Eva, su problema no fue una falta de entendimiento, sino una falta de confianza. Eva no creyó a la palabra de Dios. Ella no tuvo fe en Dios. Oye, porque si Eva hubiera realmente creído la palabra de Dios, ella no la hubiera colocado en el mismo nivel que la palabra de Satanás. Ella no se habría sujetado a su razón autónoma. Eva hubiera obedecido la palabra del Eterno sin cuestionamientos. Por eso la Biblia enfatiza la relación entre fe y obediencia. Concluyo. Repaso. Los pecados antes de la desobediencia. Número 1, incredulidad. Número 2, duda.
Número 3, desconfianza, falta de fe. Número 4, vacilación, doble ánimo. Número 5, suspicacia. Número 6, concupiscencia, el deseo malo. Y número 7, el desobediencia. O sea, que antes de llegar a la desobediencia hubieron 6 pecados. La desobediencia fue el séptimo, pero concomitantemente y paralelamente con la desobediencia hubieron 7 pecados que se cometieron en conjunto: Adán, Eva y Satanás. Número 1, traición, deslealtad con engaño. Número 2, transgresión, desobediencia con violación. Número 3, conspiración, complot con connivencia. Número 4, rebelión, alzamiento con revuelta. Recuerden, siempre que hay rebelión son 3: Adán, Eva, Satanás. Tatán, Corea, Virán contra Moisés. Zambalá, Tobías y Gesén. Oiga, el Sanedrín, Roma y Judas. Quinto, sublevación, insurrección indignante. Sexto, lujuria evolutiva de la carne con lascivia compulsiva de los ojos, que fue obscenidad impúdica consumada en el huerto. Para que me entiendan, porque hay 2 posiciones: una que el hombre pecó dentro del huerto y otra que el hombre pecó fuera del huerto. Y séptimo, adulterio espiritual, perversión corrompida. Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Eterno, que Hachén, Yahweh, Adonai Elohim, bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio, tus hijos, tus hijas, tu casa, tus negocios y todos tus proyectos dentro del plan del Eterno. Esta ha sido la primera parte de la tentación. Continuaremos en el próximo programa con la segunda parte de la tentación y desarrollaremos. Bendecimos a todos aquellos que se han conectado. Apóstol Fran Almengó, Dios te bendiga. Ángel Rafael Diplán Roja, Dios te bendiga. Carmen Frías, Dios te bendiga. Maestro Rafael Polanco, Dios te bendiga. El Eterno te bendiga. Edwin Saya, Bar Olivero, Apóstol Noel Santiago, que el Eterno te guarde. Pastor Doctor Rolando González, bendiciones. Yaniri González, bendiciones. José Fabal, de la República Dominicana, presidente ejecutivo del Concilio de Salvación, bendiciones. Y bendecimos a todos aquellos que se han conectado. Carlos Ferrera, bendiciones. Aleluya. Que Dios, que el Eterno les guarde, les proteja. Bar Olivero, bendiciones. Hasta la próxima.